están, chiquillos? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola. Profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Gracias. ¿Con frío? Sí. Ya, sí veo algunos. Ya vamos a comenzar. Estamos viendo que se conecten los últimos. Profe, una consulta antes de que empiece. Que tengo una pregunta a un compañero que está trabajando, no se puede conectar. Dijo que este trabajo que venía igual se podía hacer de a uno. ¿El que tiene que entregar el domingo? Sí, el del informe. Sí, se puede hacer de a uno. Y la otra consulta, profe, ¿no se supone que ahí usted puso en la lista que pedía bibliografía y conclusión y no viene primero la conclusión y después la bibliografía? Deje verlo. Espérame. ¿Es en el módulo 5? 6. Sí, 5 y 6. Sí. No me acuerdo en cuál está. ¿Quién me dijo una consulta? Profe, hola, yo igual tengo una consulta. Dígame. No sé si lo explicó de qué se trataba el trabajo. Yo en la clase anterior, la unidad 5, no estuve presente. Ya. ¿Lo va a explicar a final de esta clase o va a ser un Sí, vistazo lo ahora? expliqué, pero sí, lo puedo explicar, no tengo problema. Vamos a esperar que se conecten el mayor número de compañeros, sí, para poder que todos puedan saberlo. Podemos hacer los 10 últimos minutos finales para poder solucionar esas dudas y consultas. Profe, ¿para cuándo va a estar la nota del trabajo anterior? Estoy revisando los trabajos, así que yo creo que entre hoy día y mañana ya los tengo todos revisados. Ya, ahí estaba revisando su checklist. Hay algunos que están muy buenos, inclusive usaron artículos, decretos y leyes, y hay otros que están bien, que le faltan algunas cosas. Pero ahí obviamente les voy a hacer las observaciones por el portal. Pero igual quería explicarle un poquito eso para que después ustedes entiendan por qué van las notas o en base a qué se están reflejando sus notas, ¿ya? Así que voy a partir con eso, voy a partir explicándoles el checklist que ustedes realizaron para que después no tengan duda de dónde saqué las notas. Primero, todos me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Ya, vale. Ya, entonces, Sí. quiero explicarles el checklist. Lo voy a compartir para que lo podamos ver. Voy a compartir este. Ya, ¿todos ven la pantalla? ¿O todavía no ven nada? Se está No cargando. se ve nada. Sí, yo lo veo. No, Ahora sí. sí. ¿Lo ven? Sí, ahora sí se ve. Ya, bueno, quiero explicarles esto para que después no les quede duda cómo va a ser evaluado, para que podamos ir viendo en cuanto a eso, ¿ya? Primero, a ustedes se les pidió realizar una lista de chequeo considerando las medidas según lo visto en el módulo 3 y 4, ¿ya? Por lo cual todo lo que esté dentro de lo visto en el módulo 3 y 4, tanto lo que hemos visto nosotros como clase, más lo que obviamente les puede entregar sus PPTs, ¿ya? Entonces, esas son las dos cosas que van a involucrar obviamente lo visto en el módulo 4 y 5, o 3 y 4, perdón. ¿Ya? Lo otro, pero me dejé agregar algunos compañeros suyos aquí. Ya. Lo otro, dice, la lista de chequeo debe contener como mínimos los puntos de
corroboración sobre seguridad de almacenamiento, buen estado de los productos o su distribución, ¿ya? Eso tiene que estar dentro de un checklist. Cuando yo reviso el checklist, voy a revisar obviamente que esté el ítem de buen estado de los productos o su distribución, ¿ya? Entonces, algunos no se sorprendan en cuanto a eso a su checklist, porque puede ser que lo tengan, en algunos lo he visto y en otros no los vi, por eso obviamente quise hacer esta aclaración, ¿ya? Debe contemplar instalación donde se hable de ventilaciones de la bodega, como por ejemplo, no solamente se puede hablar de la instalación de una bodega por el sistema de ventilación, también se puede hablar del espacio, de la distribución, de la distancia, del tipo de pared, del tipo de suelo, ¿ya? Todo eso obviamente contempla una instalación, ¿ya? Y la ventilación que obviamente es obligatorio. Si ustedes están hablando de sustancias peligrosas, no puede haber una duda de que tiene que tener ventilación, que eso también lo vimos en clase el otro día, ¿ya? Lo otro, debe una correcta clasificación. Cuando yo hablo de una correcta clasificación, mencionar que no se encuentran productos incompatibles como por ejemplo, eso debe estar dentro del checklist. Entonces dentro del checklist debieron haber puesto, ¿los productos son compatibles? Sí, no, ¿ya? Para que obviamente puedan entender un poquito en cuanto a eso, porque también en algunos checklists no vi eso, entonces por eso le estoy comentando. Y por último dice, la lista de chequeo debe comprender al menos 14 ítems o preguntas para revisión y máximo 20. Algunos checklists que estuve revisando tienen 22, 23 preguntas. Entonces, también cuando le ponen más de lo máximo, yo no voy a evaluar más allá de los 20. Entonces, si el límite máximo era 20, obviamente el que le puso más está no cumpliendo con las condiciones que estaban dentro de su pauta y de su lista, obviamente, de coteo para poder verificar esto, ¿ya? Y el grupo, obviamente, mínimo 3, máximo 5 integrantes. Aunque yo les di la opción de que si alguien lo quiere hacer solo, pueden hacer solo el trabajo, ¿ya? Pero también desde el punto de vista, cuando uno habla de hacer solo un trabajo, también está involucrado de que tiene que también preocuparse solo de cómo le queda su trabajo. Entonces, también tener un poquito de ojo en eso, porque algunos trabajos que yo he revisado donde hay algunas personas que han trabajado solas, el trabajo le faltó obviamente mayor preparación. Recuerden que no simplemente es una hoja. Cuando ustedes están hablando de lista de chequeo, ustedes vieron un ejemplo de una lista de chequeo, ¿cierto? Estaba dentro, obviamente, del informe. Por eso yo les decía, por ejemplo, hay trabajos que están muy bien diseñados como una lista de chequeo. Cuando yo hablo de una lista de chequeo, tiene que tener un ítem para poder chequear esto, una observación o comentarios, una fecha de revisión o una fecha, obviamente, de control, una firma de quién obviamente está recepcionando esto y quién lo realizó. Así se hace la lista de chequeo. Las listas de chequeo no las podemos hacer simplemente una hoja, como yo vi en algunos trabajos, que era simplemente una hoja como que en un Word pusieron, lo dividieron en diferentes tablas, hicieron 14 y listo, no tiene nombre, no tiene logo, no tiene nada. Entonces, yo les dije, chiquillos, la idea es que puedan hacer una buena lista de chequeo, porque eso es lo que a ustedes les va a ayudar para que cuando tengan que hacer esto, ¿ya? Independiente de quién dejaron como responsable, ya eso está dentro de algunos criterios que podemos ir viendo, porque por ejemplo vi en algunos que dejaban 100% responsable en todo al prevencionista, y no necesariamente responsable el prevencionista en todas las cosas, ¿ya? Porque algunas cosas son adquisiciones, otra infraestructura, y otra obviamente tienen que ver con seguridad. Entonces, también hay que saber hacer la diferencia de que siempre el prevencionista va a asesorar, ¿ya? El concepto de tener un prevencionista de riesgo es un asesor. Ese es el concepto, no el concepto de ejecución. Siempre el prevencionista va a encontrar algunas áreas que van a ejecutar esto. Por ejemplo, como les decía, adquisición, en la parte obviamente de infraestructura, o operaciones, y desde el punto de vista del prevencionista siempre se ayuda de esas áreas,
Por ejemplo, si hay que comprar señalética, por lo general, si el área de prevención no tiene el presupuesto, lo compra, en este caso, adquisiciones, o si es que obviamente hay que mejorar una bodega, en el caso, no sé, hay que instalar o hay que poner extintores, también lo compra infraestructura. Y si en el caso, obviamente, de diseño, también lo puede ver operaciones. Entonces, siempre tenemos que darnos cuenta que no siempre el prevencionista es el que va a hacer esto, ¿ya? Pero de esta vez simplemente lo voy a dejar como una observación. No les voy a cuestionar que hayan puesto al responsable al prevencionista en todas las cosas, sino que me voy a guiar simplemente dándoles esta observación para que cuando ustedes les toque hacer otra lista de chequeo, verifiquen bien quiénes son los responsables de cada uno de los ítems que ustedes pusieron en su lista de chequeo, ¿ya? Para que ustedes vayan comprendiendo un poquito, el prevencionista es el que menos responsabilidad tiene en muchas cosas. Es responsable porque obviamente tiene una línea de mando, pero desde el punto de vista, él tiene áreas que delega toda esta responsabilidad. Él simplemente, por eso, si ustedes se dan cuenta en el comité paritario, los que hayan leído el 54 o los que hayan visto un poquito, el prevencionista de riesgo nunca es parte de un comité paritario. Él asesora al comité paritario, por lo cual él no es parte ni de los representantes ni de los trabajadores, ni representantes de la empresa. Él es un asesor. Él es el que obviamente está ahí para poder ver que lo que se está conversando, lo que se está viendo, está dentro del rango de obviamente lo permitido por la ley o lo que la ley estipula. Misma situación en los checklists, por lo general un prevencionista puede hacerlo o no puede hacerlo, pero sí obviamente él puede delegar, él delega diferentes funciones, ¿ya? Para que lo puedan tener claro, porque por ejemplo, no sé, si en una bodega ustedes encuentran un palé roto o encuentran una mercadería que está a punto de caer, el prevencionista no lo va a sacar, el prevencionista no es el responsable de sacarlo, por lo cual ahí lo que el prevencionista hace, hable con el jefe de bodega o con el encargado de pasillo, y entre ellos coordinan para que el responsable lo pueda sacar y el prevencionista lo deja dentro de su observación para que cuando pase nuevamente por ahí o mande un correo, eso ya esté solucionado, ¿ya? Así que eso para que lo puedan tener claro. Desde el otro punto de vista, bueno, acá está la rúbrica, que es la que obviamente se les va a evaluar, y obviamente está dividida en 3 puntos, entonces no es que yo no les quiera dar 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos, 6 puntos. Es lo que obviamente, si la tienen completa, 10 puntos. Si les falta algo, 5 puntos. Y si no está dentro de lo que era lo que se les pedía, 0 puntos. Pero por ahora, de acuerdo a lo que he revisado, nadie tiene 0 puntos, pero sí hay algunos que obviamente tienen 5, ¿ya? Dice, cumple con los ítems o preguntas en base a la seguridad de almacenamiento. ¿Ya? Es el primer ítem. El segundo dice, contempla ítem o preguntas en base a las instalaciones del lugar. ¿Ya? Entonces, hay algunas personas que no separaron su lista de chequeo en ítem. ¿Ya? O tampoco me especificaron a qué ítem se estaban refiriendo. ¿Ya? Así que también hay que tener ojo en cuanto a eso. Lo otro, contempla ítem o preguntas en base a los productos incompatibles en lugar de almacenamiento. ¿Ya? Si alguien obviamente no puso una pregunta relacionada con esto, en ese caso tiene 0 puntos en su lista de chequeo, aunque ya tenga las 14, pero si no habló en ninguna, porque aquí no está diciendo un número, está diciendo preguntas. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser 14. Si no contempla incompatibles en el lugar de almacenamiento, ahí tendría 0 puntos, ¿ya? Para que lo tengan claro los que obviamente no hayan puesto incompatibles. ¿Ya? La 4 dice, la lista de chequeo elaborada tiene la cantidad mínima de ítems o preguntas, ¿ya? En este caso la cantidad mínima eran 14. Por lo cual si alguien tiene menos de 14, ya estaría disminuyendo obviamente el puntaje. Y la otra dice, envía su trabajo a tiempo según lo indicado. ¿Ya? Creo que son esas. Sí. ¿Ya? Esas serían las preguntas. Entonces, para que cuando les llegue su evaluación, más o menos vayan viendo cómo es lo que se está evaluando. Igual para que ustedes lo tengan claro, como les dije, la mayoría obviamente
tiene entre 5 puntos, 10 puntos, hay algunos que tienen todos 10, entonces, desde ese punto de vista, son simples observaciones. Lo que yo le estoy diciendo ahora no lo estoy diciendo específico en un trabajo, lo estoy diciendo a modo general, ¿ya? A modo de todos los trabajos en general, para que después no piensen de que estoy hablando de un trabajo específico ahora, sino que todo lo que yo les dije ahora lo vi en algunos trabajos. No estoy diciendo que lo vi solamente en uno, sino que lo vi en algunos. Entonces, en esos algunos es donde se encontró esta observación. Entonces, lo importante es de que estas observaciones les sirva para poder corregirla o para poder ir ayudándose constantemente e ir mejorando. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta en cuanto a lo que hablé. Profe, yo tengo una consulta. Diga. ¿Me escucha? Es que nosotros en el trabajo, en nuestro grupo, pusimos el logo de ENAC, igual está bien. Sí, no, sí. La otra vez alguien me preguntó y yo le dije que sí, que podían poner el logo de NAC, no hay problema. Ah, ya, Sí, yo fui. ya, profe, Sí, gracias. sí me acuerdo. Entonces, lo importante, chiquillos, es de que ustedes se den cuenta cómo es una lista de chequeo. Eso era, que ustedes supieran, es como esto, por ejemplo, miren, esta rúbrica que está aquí tiene un logo, tiene un nombre, tiene instrucciones y obviamente después tiene los diferentes pasos de evaluación. Una lista de chequeo también debe tener un logo, un nombre, un responsable, fecha, firma, porque esa es la forma como yo puedo darme cuenta que realmente, si yo la envío así nomás, yo no voy a saber cuándo hice esto o quién lo hizo. Entonces, ese es el punto de que ustedes tienen que saber llenar estas listas de chequeo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, Dígame. yo a mi lista de chequeo le puse puros nombres ficticios. ¿Cómo un nombre ficticio? O sea, no le puse que hice yo la esta, sino que puse un nombre ficticio nomás. No, está bien. Si aquí no era necesario poner el nombre de usted ni nada. Lo importante es de que fuera con esos ítems. Yo no estoy hablando si la Ah, completaron ya, o no la profe. completaron. Yo estoy hablando en este minuto que tengan esos ítems. Que realmente uno la abra y diga, esta realmente es una lista de chequeo. No que uno lo abra y diga, no, esto no me sirve para una lista de chequeo. ¿Me entiende? Ah, ya, profe, vale, vale. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? No, ¿No? profe, dele nomás. Ah, profesor, una compañera, Lidia Ramírez, se acaba de desconectar por una emergencia de último minuto, comenta por nuestro grupo. Vale. Estaba en clase ya. Ya, no hay problema. Y después cuando pasemos la lista me avisa. Ya. Entonces, ¿les queda claro eso, Yo tengo chiquillos? otra duda. Dígame, ¿quién habla? Diego, ¿sabe que la semana pasada, o sea, sí, la semana pasada, o el martes, el lunes, la última clase, Ujú. usted pasó la lista y a mi ocasión, entonces no puede, ¿A usted qué, perdón? en el tema de la lista, en el tema de la lista, la ¿Ya? asistencia, ¿Qué le pasó? que a mí se me fue la señal y no, esa parte después se me perdió y después cuando me volví a conectar ya se habían desconectado todos Ok, ya por si acaso. Gracias. vale. Ahí lo voy a corregir. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta para poder pasar materia? Profesor, una consulta con la tarea del informe. ¿Quién habla? Gianni Montesinos. Yani, al final de la clase dijimos que íbamos a tomar los últimos 10 minutos para poder resolver dudas en relación a la tarea que tienen que entregar el domingo. Ya, gracias, profesor. Ya, vale. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a hablar de el manejo manual de materiales. ¿Qué entienden ustedes o qué saben del manejo manual de materiales? La cantidad de peso, o sea, la posición que hay que cargar el bulto, el peso sacado, ¿Ya? lo que nos rodea atrás, o sea, en sentido si uno va con la grúa
fijarse en los retrovisores por el sentido si puede pasar un peatón y todo eso. Ya. ¿Alguien más que entienda manejo de materiales? Lo que indica la señalética en el sentido de las flechas mirando para arriba. Ya. ¿Y los demás? La manipulación, profe, de los productos. Poner en orden las cosas. Manipulación, orden, ¿ya? ¿Qué más? La forma de El peso de los transporte, puede ser. ¿La qué, perdón? Yo digo la forma de manipular, de trasladar las cosas. El transporte muchas veces se utiliza manual y no con máquina. ¿Ya? El peso de las materias que se manejan en ¿Ya? El peso. Hacer el trabajo con seguridad. ¿Ya? Hacer el trabajo con seguridad. ¿Para los demás? O sea, es como ver el método de cómo hay que almacenar, cómo correr. O sea, va más habituado en cómo manejamos nosotros las cosas, más que una máquina o algo. Es como cuidarnos a nosotros. ¿Ya? como un autocuidado. Sí, parte un poco con el autocuidado, pero lo importante, chiquillos, es de que podamos saber separar cuando nosotros hablamos de manejo de material, estamos hablando de todo tipo de material, ¿ya? Manejo manual de carga y manejo manual con ayuda autónoma, ¿ya? No estamos hablando simplemente de un tipo de manejo de carga. Cuando nosotros hablemos de manejo de material, estamos hablando de toda acción, de todo tipo de tarea o de todo tipo de proceso que tenga relación a un manejo de material, ¿ya? Puede ser manual, puede ser con una ayuda o puede ser con algo automatizado, ¿ya? Hay diferentes tipos de manejo manual de carga. Va a depender, para yo poder usar o hacerlo de forma manual, o hacerlo con una traspaleta, o con una ayuda, o con una grúa horquilla, o con un sistema eléctrico, va a depender primero del espacio, la distancia y el tipo, obviamente, de material que voy a instalar o descargar de mi bodega, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque en algunas empresas hay una política que sobre el segundo estante de racking o del lugar donde se almacena el producto, desde el segundo piso se podría decir, ya no se permite usarlo de ayuda manual, sino que se hace con ayuda mecánica, ¿ya? Y desde el punto de vista, cuando hablamos de ayuda mecánica, estamos hablando de una grúa horquilla. Pero en otros lugares se usan escaleras estilo avión. ¿Han visto la escalera estilo avión, cierto? Sí. ¿Ya? No, yo ¿Han ido alguna vez al Sodima o al Easy? Son como las que ocupan en los supermercados, igual. Son como Sí. las escaleras ligeras. hay unos montacarga también. Unas con En ruedas. Falabella hay uno, Ajá. Una pero no con está. Pero eso no es para los racks, sí, pues. No, son las tipo aviones, una escalera con ruedas abajo que sirve para movilizar la escalera. Esas son las que se usan en el Sodimat, por lo general, en el call center Sodimat, tiene ese tipo de escalera. Cuando están usando esa escalera, cierran los pasillos, si es que obviamente necesitan bajar un material de altura que no especifica mucho peso, lo hacen de forma manual. Y si obviamente ya necesita más peso, necesitan bajar más material, usan obviamente ayuda mecánica. Pero desde el punto de vista, en las bodegas hay estándar para poder cumplir con esto. Como les digo, hay bodegas que sobre ya el segundo altillo se usa obviamente ya ayuda mecánica, independiente del peso o el tipo de sistema. Una, porque obviamente no tienen la escalera óptima para poder realizar este tipo de trabajo. Y dos, obviamente, es poder cuidar la seguridad de las personas, porque una persona, si se sube a altura, pasaría obviamente a ser ya un accidente de trabajo en altura, ¿ya? ¿Ustedes saben qué les pasa si a alguien se les cae sobre 1,80 m de altura?
¿Alguien sabe qué les pasa si se les cae a alguien de 1,80 m de altura? Queda con secuelas. Puede Sí, hasta morir, pues, profe. pero ¿qué les pasa del Demanda ámbito al toque. legal? ¿Ustedes saben cuáles son la consecuencia de que a alguien se les Cárcel. caiga de 1,80 m de altura? Más allá de cárcel, pero hay Es algún como procedimiento. parte de la empresa. ¿En parte de la empresa? O sea, entra ¿No? como, ¿cómo se llama eso cuando los tienen en... Ah, se me fue la La palabra. Seremi investiga los accidentes, ahí la Claro. Seremi sería Eso. encargada. Hacen una investigación del caso. ¿Ya? Eso es lo primero. Primero entran bajo un compendio que está estipulado por la Seremi, donde se considera accidentes graves o fatales. ¿Cuándo nosotros consideramos accidente grave o fatal? Cualquier persona que se cae sobre 1,80 m de altura. ¿Ya? Por eso en algunas empresas han visto casos donde se le mágicamente a la persona se le disminuye la altura. ¿Ya? Cuando están declarando los accidentes, en la realidad se cayó sobre 2 metros de altura, pero cuando le preguntan al supervisor o quién lo está declarando, se cayó de 1,70 m de altura. ¿Ya? Inclusive a veces hizo 1,79 m de altura. ¿Para qué? Para que no sea catalogado un accidente grave ni un accidente fatal. Porque si es Eso catalogado puede ser hasta cierre de, perdón, profe, eso puede ser hasta cierre de la empresa, según el grado suspensión, de va a ser, mire, suspensión. para que ustedes lo tengan claro, cualquier persona que se les caiga sobre 1,80 m de altura, ahora es 1,80 m, hace algunos años era 2 metros, lo primero que ustedes tienen que hacer es avisar de forma inmediata a la Seremi y la Inspección del Trabajo. Pero como no se les avisa a los dos entes, sino que ustedes llaman un número 600, donde ustedes declaran que tuvieron un accidente sobre una persona que se les cayó de 2 metros de altura. ¿Ya? Si la persona, obviamente, también, para que lo puedan tener claro, hay 5 conceptos de por qué se le avisa a la Seremi. Es caída de sobre 2 metros de altura, atrapamiento, amputación, muerte o una reanimación. En esas 5 condiciones, ustedes deben de sí o sí avisar a la Seremi y a la Inspección del Trabajo. Y ellos, a la vez, activan el protocolo. ¿Qué dice activar este protocolo? Si a una persona se les cayó sobre 2 metros de altura, o sobre 1,80 m de altura, que es la nueva actualización de la ley, les dice de que ustedes todo trabajo que estén realizando en altura lo tienen suspendido hasta nuevo aviso. ¿Ya? Y a la vez, el sector donde sucedió el accidente, ustedes no lo pueden ni alterar, ni modificar, ni obviamente hacer alguna, a no ser que esté en riesgo de vida alguien o que pueda obviamente ocasionar otro accidente. Si puede ocasionar otro accidente o están en riesgo de vida, efectivamente en ese caso se permite hacer una alteración al sucesor. Pero si no... Hola, profe. ¿Sí? Disculpe, que recién estaba escuchando y sabe que en mi trabajo pasó eso. Una persona se cayó de, yo diría, más de 10 metros. ¿Ya? En mi empresa, una empresa de producción. ¿Ya? Nosotros estábamos trabajando en la línea y estábamos de turno de noche, si no me equivoco. Y el caballero estaba limpiando arriba el techo, algo estaba limpiando en las ventanas. Y sabe que se cayó así, fue como una película, así, se cayó así, en la misma línea. Ahí todos quedaron en shock, todo. Se rompió unas costillas, creo, porque todos, algunos se fueron como arrancando de la impresión. Me imagino. Se rompió unas costillas, todo, pero sabe que los dueños de la empresa en sí se la llevaron fácil porque era una empresa exterior, creo que se dice, o externa. Externa. Ay, perdón, externa. Y les sacaron una multa, pero sabe que no fue nada. O sea, el hombre quedó en coma, fue bien grave la cosa. Y después al otro, nosotros... ¿Y se lo llevaron al hospital o llegó una ambulancia? Llegó una ambulancia, ¿no? Sí, fue bien grave. Cerraron esos metros donde nosotros estuvimos trabajando, pero como, a ver, unos 2 días, 3 días, si es que fueron a investigar y todo, y después todo normal, como que nunca pasó nada. Sí. Se lavaron las manos así como súper... Por lo general, eso pasa, es así, ¿ya? Bueno, yo he estado en accidentes graves, de caída sobre 18 metros de altura con fallecimiento,
y también he estado en accidentes con caídas sobre 5 metros de altura con secuelas graves y en algunos han quedado inconscientes. Pero desde el punto de vista, nosotros siempre debemos de declarar esos accidentes. Ojalá a ustedes ninguno se le ocurra usar las malas prácticas que usan algunas empresas de llevar a la persona a una clínica o un lugar asistencial y no llevarlo a su mutualidad que corresponde, porque después a ustedes los pueden investigar en cuanto a este accidente y lo más seguro que los van a multar y la multa va a ser por obstrucción y pueden haber penas de cárcel en ese caso si hay un fallecimiento, ¿ya? Así que siempre preocúpense en cuanto a eso, de poder declarar el accidente como corresponda, avisar a la Seremi, avisar a la inspección. Ellos les van a decir que la operación queda paralizada por el tiempo que dure obviamente la investigación, y posterior obviamente a la investigación les van a pedir recopilar antecedentes, contrato, reglamento interno, capacitación, examen de altura, en el caso si se les caen de 1,80 m de altura. Y si obviamente no tuvieran alguno de todas estas cosas, los van a multar, ¿ya? Y obviamente la multa va a depender en UTM. Por lo general son 1 millón, 2 millones y un poquito más. Va a depender obviamente el tipo de empresa, ¿ya? Y si obviamente es una empresa externa, ustedes deben de pedirle todo a la empresa externa, para que obviamente ustedes tampoco sean responsables de una situación así. Yo la otra vez tuve en una empresa que era una empresa externa, pero nosotros le habíamos pedido todo. Entonces, cuando sucedió el accidente grave, efectivamente fue dentro de nuestras instalaciones, pero el responsable directo fue esta empresa y efectivamente a la otra empresa la multaron porque estaba la persona sin contrato, sin examen y muchas cosas más, ¿ya? Que en la realidad nosotros nos habían dicho que no, pero al presentar los documentos ya al ámbito legal, a la Seremi de la Inspección, ellos reconocieron que efectivamente le faltaba cierta documentación, ¿ya? Así que nunca sigan esa pauta y si se les cae a alguien, obviamente seguir estos ítems. Y por eso en muchas empresas, para evitar esto, ya sobre 1,80 m de altura, ayuda mecánica, ¿ya? Grúa horquilla o esta... ¿El uso de arnés de seguridad igual o no? ¿Ahí en qué influye? Sí, pues efectivamente tiene que tener arnés. Si la empresa no provee. Póngale, la empresa manda a alguien a limpiar, ponga, como dice la compañera, como sobre 10 metros y sin uso de arnés. Esa ya es responsabilidad del trabajador y de la empresa. Porque el trabajador Profe. obviamente debiera de tener su EPP y la empresa obviamente debiera proveerle los EPP. ¿Exigirle también? Sí, exigirle. Dígame. Profe, a partir del 1,5 m ¿se puede usar arnés? ¿De cuánto está permitido hacia arriba? Bueno, depende el riesgo, chiquillos. Miren, yo como les digo, yo he visto caídas de 5 metros de altura donde la persona no ha muerto y he visto caídas de menos de 1 metro de altura donde la persona sí ha muerto. Entonces, va a depender eso. Yo por lo general en proyectos que estoy, cuando ya veo la criticidad, que ya 1,5 m podría ocasionarle un accidente o la caída donde la persona podría caer podría ser más letal, exijo arnés de seguridad. Y ya 1,80 m es obligatorio, pero desde 1,5 m siempre se analiza. Menos de eso se conversa, porque al final puede ser que le produzca un daño o el arnés no le aguante. Recuerden que el arnés tiene una cola y esa cola tiene una medida que son como 60 centímetros. Entonces, si son 60 centímetros, ustedes tienen que calcular que si la persona queda colgando, realmente le va a servir, ¿ya? O si no, se instala otro tipo de sistema que pueden ser unos canastos que se usan en algunas empresas para poder subir personas. Ok. Gracias. Profe, ¿puede dar los 5 casos que se le avisa al Seremi? Caída sobre 1,80 m de altura, cuando hay reanimación, cuando hay un rescate, cuando hay una amputación y rescate, amputación, caída y altura. Altura y muerte. Sí, muerte era. Y muerte, ahí están las 5. Ya, chiquillos, bueno, ya viendo desde el punto de vista, ya le actualicé la información
¿Por qué obviamente el manejo manual de carga por lo general se hace con ayuda mecánica cuando son trabajos en altura? Obviamente por el movimiento, el tiempo, el espacio, el control y la cantidad obviamente de sustancias o productos que estemos moviendo, ¿ya? Cuando nosotros almacenamos sustancias en cualquier forma, siempre debemos obviamente entender que para poder almacenar sustancia, llámese sustancia peligrosa o no peligrosa, debemos de ver el movimiento, la cantidad, el tiempo, el espacio y el control. Siempre nosotros deberíamos de delimitar el área donde las personas puedan estar expuestas o estén obviamente al lado de nosotros, ¿ya? Porque si no, después podemos tener un accidente, un derrame, una caída del producto y puede obviamente dañar a alguien, ¿ya? Ahora ya vamos a entrar a lo que es la definición de manejo de material. Si ustedes tuvieran que definir manejo de material, ¿cómo lo podrían definir? ¿Cómo saber agarrar lo oculto? ¿Cómo? La definición de manejo de material. Es como... mover los productos de un lugar a otro. Sí, trasladar. Traslado o movimiento de un producto de un lugar a otro que involucra obviamente el transporte o la transferencia, ¿ya? Que obviamente ustedes tengan que usar su fuerza o usar obviamente una ayuda mecánica que les haga tener una distancia desde inicio a una distancia final, ¿ya? Entonces, siempre cuando nosotros definimos manejo manual de carga, es movimiento. Si yo tengo movimiento, yo estoy haciendo un manejo de material. Y cuando yo hablo de movimiento, también es la postura. Si yo estoy haciendo un manejo manual de carga manual, es mi postura, es mi forma como yo me estoy levantando, como yo estoy tomando el producto para obviamente no dañarme la espalda, y por eso se disminuyó el peso. Anteriormente el peso máximo que un hombre podría levantar era 50 kilos. ¿Y hoy en día cuánto es? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto es el peso máximo que un hombre puede levantar? 25. ¿Y una mujer? 25 el hombre. 20. Mujer 20. ¿Y una mujer embarazada? Nada. Cero. ¿Y un menor de 16 años? Nada, cero. Cero. Profe, Ya, bien. Dígame. profe, ¿me escucha? Yo cuando el año antes pasado estaba embarazada, estaba trabajando allá y a mí igual me obligaban a hacer cosas, esfuerzo y todo. Y yo ahí tuve una pérdida y ahí la empresa se desentendió conmigo. Tuve mucho tiempo con licencia. ¿En serio? Sí, tuve mucho. Yo la verdad no quería volver, la verdad. No quemé, todos me hacían demandas, lo hace cosas. Y yo no hice nada. Pero a lo que voy, siempre tuve el problema que me mandaban a hacer cosas, no era mucha la fuerza, pero yo sentía que no la tenía que hacer. Es que por eso. A mí me siempre... pasó lo mismo que la compañera. A mí también me hacían trabajar embarazada y también hacer hora extra. Y cuando me hacían hacer hora extra, me las descontaban cuando tenía que ir a control prenatal. Bueno, Y en algunos casos, veces, por eso les digo, perdón, diga. no, lo que iba a decir es que algunas veces ni siquiera es tanto como los jefes, bueno, por lo menos en mi caso, porque en mi trabajo incluso eran mis compañeras que a veces decían, está embarazada, no enferma, y como que a veces a eso uno mismo como que hacían que uno igual hiciera las cosas para que no se dijeran cosas, no sé si me entienden. No, sí Como lo que entiendo. sí, el ambiente lo obligaba. No, mi jefe igual, pero el ambiente igual era bien tenso. Sí, no pasa. Pero por eso la idea es de que ustedes, la formación para ustedes es poder ayudarle a que ustedes puedan hacer un cambio de esta cultura y que esta cultura pueda ser impregnada. O sea, a veces vamos a tener que tener esta personalidad de poder acallar a las personas que no están a favor de ciertas prácticas y que hacerles valer la ley. Como yo les contaba la otra vez, yo muchas veces he tenido conversaciones con personas, jefes, dueños, supervisores, y he tenido que hacerme valer por la ley. Por eso lo importante, chiquillos, cuando ustedes tengan conversaciones, reuniones, siempre con argumento técnico, ¿ya? Nunca se les ocurra ir a rebatir,
a conversar algo o llegar a algún acuerdo sin tener una validación o un argumento técnico, una solidez de lo que están diciendo o de lo que ustedes están planteando. Porque cuando ustedes van bien seguros, teniendo el conocimiento claro de lo que van a decir o hacer, las personas obviamente se dan cuenta de que ustedes saben de lo que están hablando. No necesariamente es Ya, una profe. inquietud. Diga. O sea, yo no y al cabo no llegaba a nada. O sea, yo fui a la inspección del trabajo, demandé por el tema de estar yo embarazada y haciendo eso y que me descontaban cuando yo me tocaba ir a médico a control. Ajá. Y ahí ellos me decían que eso no se podía hacer y que todo. Yo le dije, sí, siendo así, le dije, igual ellos me descontaban, pues le dije. Y lo demandaron y lo tuvieron que, porque les pidieron los libros y los libros ellos no los presentaron de cuando uno firma y entra, porque los libros ellos los tenían todos rayados de distintos colores, los tenían con corrector. Entonces se supone que... Están enmendados. Sí, y no los podían mostrar. Y los multaron como con 4 millones, pero al final yo no gané nada, por lo único que gané es que me echaran de la pega cuando se me acabara el paro. Bueno, a veces Pero pasa. al final, de repente uno no sabe si hacerlo o no, si conviene o no conviene. Sí, a veces pasa, pero por eso lo importante, chiquillos, de que podamos ayudar a cambiar esto y la idea es poder crear una mejor cultura, ¿ya? Así que, bueno, aparte de los problemas asociados con el manejo manual de carga, que son los más típicos, que es la fatiga, las lecciones, la postura, o todo lo que obviamente involucre eso, es importante que nosotros nos podamos dar cuenta de que era lógico que una persona con 50 kilos era imposible que los pudiera levantar, ¿ya? 50 kilos es mucho, y obviamente ese peso ocasiona de que la persona se lesionaba mucho, y las lesiones más comunes eran lumbago, estrés. Entonces, para evitar eso, se disminuyó el peso, y la idea es que ese peso pudiera ayudar a disminuir esta carga. Siempre cuando uno habla del peso máximo, ojalá nunca nosotros estemos hablando del máximo. En alguna empresa hay una política que sobre 18 kilos ya se usa ayuda mecánica y listo, ¿ya? Entonces, siempre debemos de darnos cuenta qué tipo de política es la que estamos usando nosotros, o qué tipo de política es la que van a usar ustedes cuando estén a cargo de equipos o áreas, ¿ya? Así que eso es para que lo puedan tener súper claro y también sea parte de todo lo que ustedes hacen, ¿ya? Bueno, antiguamente existía la ley 20.001, que habla obviamente del peso máximo de carga humana, y después se modificó por la ley 20.949, que obviamente regula el peso máximo que las personas puedan tener, y la idea es poder conocer este peso máximo y poder obviamente ir aprendiendo en cuanto a eso, ¿ya? Y los diferentes factores que obviamente influyen en cuanto a eso, cuando se considera una carga, cuando se considera un manejo, cuando se considera una manipulación, ¿ya? Cuando nosotros consideramos carga, cualquier bulto que levantemos mayor o superior a 3 kilos. Si el bulto tiene más de 3 kilos, eso ya es una carga, ¿ya? Definido por la ley. ¿Profe? Dígame. Oiga, ¿la faja ayuda en algo? ¿Esta que de la pasa para la cintura? No. La faja es un mal entendimiento de pensar de que con eso la persona se convencía de que no iba a tener una lesión. Pero ¿cuál es el problema? La faja omite los dolores, o omite la lesión. Cuando usted se saca la faja, usted sigue, por ejemplo, las personas que tienen hernia, se ponían en faja para obviamente evitar el dolor. Se sacan la faja y sigue teniendo el dolor de hernia, y es peor porque la está estrangulando. Y desde el punto de vista de las personas que tienen problemas lumbares, al ponerse la faja les permite poder hacer ciertos movimientos, pero desde el punto de vista usted está aún más lesionando su parte muscular, y con eso obviamente puede ir alterando el desarrollo de su recuperación, ¿ya? En un comienzo era obligatorio entregarle faja, pero después de un tiempo se dieron cuenta que era el error más grande que pudieron haber cometido, y hoy en día no es obligatorio entregar faja a nadie. Inclusive en este caso el ICI, Sodimac ya ni venden faja, y ellos tampoco les pasan a su personal, por lo mismo, porque hoy en día ya no es obligatorio, porque muchas personas pensaban que con faja
podían hacer bien el trabajo y a la larga lo único que le ayudaba era para autocreerse que estaba bien de salud o para pensar que con faja podía bajar como quería, y no es así, si son las posturas. Siempre nosotros tenemos que darnos cuenta que en el manejo manual tenemos que bajar con nuestras piernas, y el peso tenemos Estar que bien de cargarlo en las rodillas. piernas, no en la espalda. ¿Ya? Sí. Entonces, Ya, profe, gracias. ese es el punto. ¿Ya? Y desde el punto de vista, bueno, ¿cuáles obviamente son algunos de los factores de riesgo? La distancia del transporte, el obstáculo, la superficie, los factores ambientales, el trabajo en equipo, factores individuales o factores de naturaleza psicológica, ¿ya? Entonces, hay diferentes factores que van a influir para que una persona pueda tener algún accidente o pueda tener algún tipo de manejo de carga o manejo manual de carga, ¿ya? Es importante que, bueno, para ustedes, simplemente para que lo puedan entender, hay un protocolo que se llama de manejo manual de carga, y el protocolo en sí lo que busca es poder ayudar a entender que el manejo manual de carga es un requisito legal, ¿ya? Ese protocolo de manejo manual de carga, efectivamente, lo tiene que implementar un prevencionista que tenga una capacitación de un curso de 8 horas. Si el prevencionista no tiene ese curso de 8 horas, tampoco puede implementar este protocolo de manejo manual de carga. Pero ese protocolo sí o sí lo tiene que hacer él, porque va desde un punto de vista con unas hojas, midiendo la trazabilidad, midiendo el tiempo, midiendo obviamente algunas rúbricas y todo eso. Entonces un poco más engorroso ya esto. Simplemente a ustedes se les pide que lo cumplan el protocolo, ¿ya? Pero ese es un poco el ámbito y lo que obviamente queríamos ver hoy día. Así que ahora les voy a explicar el trabajo del domingo que tienen que entregar, y desde el punto de vista, si alguien después tiene con duda, resolvemos las dudas y ya obviamente estaríamos llegando al final de la clase. Ya, voy a cerrar esto, voy a también cerrar esto. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la pauta? Espérame, chiquillo, que está abriendo el sistema. ¿Tengo una pregunta? Dígame. ¿Hoy día pondrá la nota o durante los días? ¿Qué? No lo entendí. Que pondrá las notas de la tarea anterior estos días. Sí, mañana van a estar todas las notas ya en el sistema. Ay, La segunda nota. Ya. Bueno, por mientras que se abre el documento, voy a pasar a asistencia. Hoy día estamos a 2. A 2. Profe, Ignacio García me dijo que trató de meterse al aula como 5 veces, pero a la clase, pero el internet estaba lento, así que no quiso seguir insistiendo para poder entrar, porque cuando usted ya lo iba a aceptar se le desconectaba. Ya. Ok. Hoy día estamos a 2. Ya. Vamos a pasar la asistencia. Ya. Acevedo. Presente, profe. Aedo. Presente, profe. Álvarez.
Presente. Basualto, Presente. Aranguis, Agustín Arangui, Benavides, Benavides, ¿no? Cabrera, Presente, profe. Calabrán, Presente, profesor. Carrasco, Castillo, Presente, profesor. Concha, Cornejo, Estay, García Ignacio, García María, Presente. González, Profesor. Guerrero, Miguel Guerrero, Presente. Leiva, Lizana, Presente. Maldonado, Martínez, Presente. Montesino, Presente, profesor. Moreno, Presente. Morris, Presente. Moya, Muñoz, Presente. Muñoz, presente. Sí. Ya. Navarro, ¿Qué? Navarro, Presente, profe. ya. Ortiz, Presente. Peralta, Presente, profe. Piña, Presente, profe. Profesor, dígame. bueno, yo una consulta en la clase pasada yo estuve, pero a mí se me cortó la luz. Y de ahí Vale, no me pude conectar. ya, no hay problema. Puebla, Presente. Quispe, Ramírez, Profesor, Lidia Ramírez fue la que tuvo una emergencia. ya. Reyes, Presente. Ríos, Rivas, Presente, profe. Rossi, Presente, profe. Rosas, Rufat, Tapia, Torres, Presente, profe. Ulloa, Presente, profe. Valdés,
Vázquez. Dice Diego Belis. Vázquez que está conectado, pero tiene el micrófono malo. Presente, profe. Profe. Diego está conectado. ¿Dónde está conectado? Que escribe en el chat. Dice que ¿Escribió, está cierto? conectado, pero ¿Escribe en el chat? sí, está el micrófono malo. Ya, que Sí, lo escribe en el chat. Belis. Ya lo hizo, profe, el Presente, Diego. profe. Ya. Vera. Vera, ¿no? Ya. Yáñez. Te llamo al tiro que voy a hacer Presente, una profesor. conferencia Zavala. del trabajo. Espera un poquito que me está hablando la Laura Ortiz. Zavala, ¿no? Zúñiga. Quiero que voy a hacer una videoconferencia del trabajo. Espera un poquito que me está hablando la Laura Ortiz. Ya, chiquillo. Vamos a explicar el trabajo y nos desconectamos. Ya. Bueno, el control número 3, que es el que tienen que presentar ustedes. Ya, acá están las instrucciones generales. Y hoy... ¿Cómo? Alejandro, tu micrófono. Erika Zavala estaba presente. No alcancé a decir. Estoy de la última en la lista. Sí. Ya. Ya, chiquillos. Gracias. Bueno, les voy a explicar entonces el trabajo. No es. ¿Dónde quedó el...? Acá está. Espera un poquito. Ya. Chiquillos, bueno, les voy a explicar el trabajo para que lo puedan tener claro. Y lo otro, chiquillos, al que raya, yo sé quién raya ya, así que el sistema me avisa quién es el que está rayando. Sí, para que lo tengan claro. Profe, ¿qué es rayar? ¿Cómo? ¿Qué es rayar? Están rayando la pantalla. La pantalla, la Ah, pantalla. Ya. Por eso les digo, Está aburrido hacer. Profe, yo pensé que era como era del sistema, algo así que rayaba. No pensé que era de una persona. La otra vez igual hicieron eso. Sí, pero por eso les digo, para que lo sepan, el sistema a nosotros nos avisa quién es el que está rayando. ¿Ya? Así que para que el que lo haga, lo borre. Para que se haga responsable que él lo está haciendo. A lo mejor no le interesa aprender por profe. Ya, chiquillo. Ahí lo borró. Sí. Ya, chiquillo, bueno. Desde el punto de vista, les voy a explicar el trabajo. Dice instrucciones generales. Primero, ustedes tienen que realizar un informe donde les van a pedir ciertas condiciones dentro de su informe que deben de tener. Primero deben elegir un área industrial con su grupo, que son máximo 5 personas. Desde el punto de vista, si alguien quiere hacer solo este trabajo, lo puede hacer solo. No tengo ningún problema. Pero la condición no van a disminuir porque lo haga solo o porque lo haga con 5, ¿ya? Ahí obviamente el que lo quiera hacer solo, mayor trabajo para él. Del área escogida deben señalar 2 procesos, ¿ya? Entonces, ustedes ahí señalan los 2 procesos productivos que obviamente ustedes quieran involucrar, que hemos visto obviamente en los diferentes módulos que hemos estado analizando, ¿ya? Después, ustedes van a señalar cómo podrían manejar el proceso productivo desde el ámbito de la logística, ¿ya? Alguna mejora en los tiempos, un cambio de complemento, alguna automatización, no sé. Estaban haciendo, como lo que les decía, en algunas empresas sobre 18 kilos ya se usa ayuda mecánica. Y en otras empresas obviamente usan el máximo del peso para que un hombre lo pueda levantar. Entonces ahí se hizo una mejora, ¿para qué? Para disminuir las enfermedades profesionales producidas por lumbago, por estrés o por cansancio, ¿ya?
Entonces esa fue como una mejora de la que ustedes también podrían hacer relacionada con el ámbito logística, que es el manejo manual de carga. ¿Ya? Después de que ustedes hagan eso, ustedes deben de poder estipularlo dentro de un informe. El informe debe llevar un título, donde el nombre de la asignatura, el profesor, los integrantes y todo eso. ¿Ya? Después, el índice, el desarrollo, la bibliografía y la conclusión. ¿Ya? Ahí pueden hacerlo al revés si quieren. Pueden poner la conclusión y después la bibliografía. El orden no altera obviamente el producto, para que lo sepan. El informe contendrá como mínimo 6 hojas y máximo 8 hojas. No es un informe extenso, es algo pequeño. No es algo que obviamente ustedes tengan que decir que lo tienen que hacer muy largo. ¿Ya? ¿Y qué se les va a evaluar? Primero, que el grupo realice una correcta elección del área y los procesos productivos. No pueden elegir otro que no sea un proceso productivo. ¿Ya? Un proceso obviamente es algo que les produce en relación a la logística, es productividad. ¿Ya? Manejo manual de carga, orden de bodega, packing, recepción, ya, ahí ustedes pueden elegir un proceso. Después de que ustedes elijan eso, ustedes deben de realizar la mejora del proceso productivo señalado, como es lo que les decía. Por accidente, por lesiones lumbares, se modificó el peso máximo por ley, pero yo aún así hice una mejora y ahora todo lo van a hacer con ayuda de una ayuda mecánica en este caso, con una grúa horquilla, ¿ya? O obviamente una traspaleta automatizada, no sé, o estábamos usando un alzador a pedal y ahora compramos un alzador mecánico o eléctrico, no sé, ahí tienen una mejora. Después, el informe se compone de las partes señaladas en el punto 2, ¿ya? De obviamente donde ustedes nos expliquen la mejora del proceso productivo señalado. Después el informe se compone señalado en el punto 3, que el informe obviamente se cumpla con los puntos relacionados a su proceso productivo, ¿ya? Y después envía su trabajo a tiempo según lo indicado. Lo que acá se le está pidiendo es de que obviamente el punto 2 es el punto donde ustedes tienen que hacer paso a paso el proceso productivo, y cuando nosotros hablamos del punto 2, estamos hablando de los puntos que están acá arriba, en la instrucción general. La instrucción general ustedes la tienen separada con 1, 2 y 3. Entonces cuando acá se le habla del punto 2 o el punto 3, se hace relación a esto, al informe, y al informe entregado con mínimo 6 páginas y máximo 8 páginas, ¿ya? A eso se refiere cuando habla del punto 2 y punto 3, ¿ya? Y eso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo, profe, Alejandro. Diga. Ahí, por lo que yo tengo entendido, cuando uno hace un informe, primero va la conclusión y al último la bibliografía. Por eso le dije. No hay problema. Ya. Ya es que no escuché esa parte. Tengo una consulta. Diga. Hola, ¿me escucha? Sí. Mire, cuando se refiere a área industrial, ¿puede ser, por ejemplo, un retail? ¿O tiene que ser una fábrica que manipula? No, puede ser un retail. En retail hay logística. Lo que ustedes tienen que pensar es de que en el proceso que me van a presentar, aplique logística. Eso es lo único. Claro, y explicarlo de qué consiste ese procedimiento. Ajá. Ya, vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Yo podría hacer el informe sobre un packing? Sí. Ya, gracias. Ya, chiquillos. Cuídense. Profe, consulta. Dígame. Yo le mandé el correo y no me respondió por el tema de la primera evaluación. ¿Quién es usted? Margarita Martínez. Me mandó un correo. ¿Cómo? Ahí, y Rodríguez B puso usted que era, @. A la retroalimentación. A eso se refiere, ¿cierto? Sí, de la prueba para saber qué es lo que estaba mal. Sí, dentro del fin de semana, entre mañana y el sábado le respondo todos los correos con sus retroalimentaciones. A todos los que me mandaron. Ya, gracias. Ya. Ya, chiquillos, cuídense y nos vemos. Chao, profe. Que estén bien. Gracias. Profe, esta clase después la sube, ¿cierto? Sí. Porque la otra no estaba subida en la página.
Es que no me aguanta la página, voy a tener que crear un enlace de YouTube, así que en eso estoy. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, pues, que estén bien, nos vemos. Ya, Chao, chao. chao, chao a todos. Cabre. Chao a todos. Chao, profe. Chao a todos.